Vamos a ver la última enseñanza de este año sobre la serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Estamos en la segunda carta. Hace 8 días vimos el capítulo 9 y cerramos una sección. Ahora empezamos una nueva sección y quiero decir esto aún antes de leer el texto, y es que los estudiosos y teólogos aún han creído que esta parece que fuera otra carta, o que al menos lo que vimos anteriormente fuera otra carta, esos capítulos 8 y 9, donde Pablo empieza a hablar del dinero, pero recordar que él no estaba pidiendo dinero para él, sino estaba enseñando a los cristianos cómo ayudar a las personas en necesidad. Pero ahora vuelve y retoma un tema muy fuerte, de hecho, un tema que él ya está tratando, viene tratando a partir del capítulo 2, que es el tema del engaño, de la falsedad, pero ahora todavía es más fuerte en esta sección que empieza en el capítulo 10, que básicamente son capítulos 10, 11 y 12, y el final, el capítulo 13, cierra aún recordando esto. En otras palabras, él va a enfatizar muchísimo esto del engaño, de la falsedad. Entonces muchos han pensado, han visto como si esto fuera algo distinto, o esos capítulos 8 y 9 fuera algo diferente, pero personalmente creo que no es así. En un momento les voy a decir el por qué, pero ahora quiero que leamos la palabra, tengamos esto en mente. Leamos la palabra, vamos a ver hoy los versículos 1 al 6 del capítulo 10 de la segunda carta de los Corintios, y luego nos centremos en lo que Dios nos quiere enseñar. Leamos en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita, la cual dice: Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y como notamos, ya nada tiene que ver con el dinero en un sentido. Por eso les decía, los teólogos estudiosos piensan que aquí hay como un cambio total y abrupto, brusco. Yo no lo veo así personalmente. Y es porque, bueno, creo que por la gracia de Dios venimos estudiando esta hermosa carta capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero ¿por qué digo que no veo que realmente esté desconectado? Claro, el tema, entre comillas, es distinto. Pero yo aquí quiero decir esto. Claro, quiero también ser cuidadoso. Literalmente el versículo, o no tengo un versículo para decir que eso es lo que Pablo quería decir con esto. A lo que me refiero es a esto. Yo creo que Pablo viene hablando de los falsos maestros, del engaño, de la mentira. Luego en los capítulos 8 y 9 habla del dinero y luego retoma ese tema del engaño y la mentira con más ahínco, con más fuerza. ¿Por qué creo que es así? Porque creo que no está desconectado. Porque como vimos en esos dos capítulos que estuvimos estudiando en varias enseñanzas, Pablo tenía mucho cuidado con ese tema del dinero. De hecho, la palabra de Dios nos enseñó con mucha claridad que hasta Pablo había enviado unos hermanos antes que él a Corinto para que se encargaran de la colecta de la ofrenda, para que cuando Pablo mismo llegara, cuando él estuviera en la congregación, no se pidiera dinero. Porque ese dinero no era para Pablo, era una ofrenda generosa para las personas en necesidad, particularmente para Jerusalén. Así que lo que quiero que pensemos es esto. Personalmente creo, yo estoy convencido que Pablo hizo esto porque, como él mismo nos enseñó allí, Dios a través de Pablo, ¿qué acaso no es esto de pedir dinero lo que hace que tanto se quejen del cristianismo? ¿Qué no es esto de que en muchos lugares que se hace llamar iglesia, del único que hablan es de dinero y desangran a la gente, le quitan hasta el último centavo a las personas, lo que hace que muchos rechacen la verdad de Cristo? Pero no solamente esto, pero ¿quiénes son los autores intelectuales y hasta materiales, podríamos decir, de esa estafa, de ese robo en muchos lugares que se hace llamar iglesia, donde todo se convirtió en dinero? Pues los líderes. Así que lo que creo que la palabra de Dios está haciendo aquí no es desconectando, al contrario. Nos dijo, tengan cuidado cómo se va a manejar el dinero en la congregación.
Los líderes no somos llamados a pedir dinero para nosotros, más bien instamos a la iglesia a ser generosos con las personas que están necesitadas. El cristiano debe ser una persona que tiene un corazón sensible a la necesidad de su prójimo. Pero creo que Pablo ahora vuelve al tema de los falsos maestros y nos advierte del engaño, la mentira y la falsedad precisamente después de haber dejado claro posiblemente esto. Me refiero a que él nos deja claro, tengamos cuidado. Una de las maneras para identificar un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol es que ama el dinero, pero no solo ama el dinero, no solamente ama el dinero. No solamente los falsos maestros, no solamente los falsos pastores, los falsos líderes de iglesia aman el dinero. También hay otro conflicto muy grande. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, sé que es muy fuerte, pero es una guerra en la que estamos tú y yo. El cristianismo es una guerra, pero si la sabemos pelear conforme a la palabra, es una guerra que consuela. Una vez más, otro título como que parece contradictorio. Una guerra que consuela. ¿Cómo podría una guerra consolar? Bueno, tenemos que ser conscientes que el cristiano vive en guerra constante. De hecho, aquí quiero decirlo, muchas personas conocen la famosa guerra espiritual por el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, que obviamente es una carta que habla de una manera muy clara sobre la guerra espiritual. Pero digamos que aquí estamos en un pasaje de Corintios que no es muy famoso ni muy conocido, pero donde nos habla también de esa guerra espiritual, pero de una manera muy particular. Nuevamente quiero enfatizar esto porque es el punto. Pablo nos va a hablar de falsos maestros que muy seguramente, como ya nos ha enseñado en la palabra, venían por el dinero de las personas, pero no solo por el dinero, porque esa es otra, no solo por el dinero. Estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas de estas personas querían seducir, querían cautivar el corazón de las personas, de los cristianos y llevarlos tras el engaño. A lo que me refiero es a esto, es que este es uno de los temas que más advierte la palabra y aquí vuelve y enfatiza. Si uno va al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está relleno, repleto de enseñanzas, de advertencias acerca de los falsos maestros. Les voy a dar solamente unos cuantos pasajes. Si leyeras Jeremías 23, te darías cuenta de la advertencia tan grande que hay allí acerca de los falsos maestros. De hecho, lo estábamos viendo el miércoles. Jesucristo advirtió del engaño, de la mentira y la falsedad, no solamente antes del fin del mundo, sino aún en la época de Jesucristo. Él dijo que se levantarían falsos mesías, falsos cristos y engañarían a muchos, aún de ser posible a los escogidos. Y veíamos el miércoles que aunque ese pasaje de una manera se puede aplicar a nuestra época, pero realmente el contexto correcto fue en la época de los apóstoles y de los profetas, más particularmente a mediados del primer siglo, por allá en los años 70. Lo que la palabra de Dios dice es: en todo momento, en toda época ha habido engaño, mentira y falsedad, pero a la vez también la palabra de Dios nos enseña que mientras más se acerca la venida de Cristo, mientras más avanza el tiempo, una de las cosas que también más avanza es el engaño, es la mentira. Mis hermanos, esto es muy delicado. Y si nosotros no sabemos manejar esta guerra, esta lucha, va a ser literalmente desconsoladora. Pero si lo hacemos correctamente, como la palabra de Dios nos enseña, va a ser una guerra en la que podremos ganar y encontraremos consuelo. Para dejar esta introducción, quiero que vayamos a un par de pasajes que hemos visto muchas veces, pero estos pasajes creo que nos van a refrescar la memoria de lo que la palabra de Dios nos enseña y luego vayamos a ver dos puntos en el pasaje de Corintios. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Hablando de falsos maestros, dice: llevados por la avaricia. Pero no solamente la avaricia, sino que dice: inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Mis hermanos, el engaño, hoy más que nunca, está a flor de piel. Es necesario entender eso. Así que lo que quiero que pensemos es en esto. Podemos ver cómo normalmente la avaricia, el amor por el dinero de los falsos maestros, se conecta con la advertencia de este engaño. Creo que eso es lo que la palabra de Dios hace en 2 Corintios. 2 capítulos completos de cómo manejar correctamente el dinero, cómo manejar correctamente una ofrenda para que la gente no hable mal del evangelio, aunque siempre va a haber quien hable mal de uno. Pero si tenemos claro eso, no podemos olvidar la otra parte. Y es que no solamente hay muchos que vienen por el dinero de nuestros bolsillos, sino que también inventan mentiras ingeniosas. Aunque dice aquí: pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Una persona que está engañando en nombre de Dios, literalmente está condenada en vida.
Judas lo dice de esta manera en su único capítulo, versículo 16, nuevamente hablando de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. Dice, estos individuos son rezongones o murmuradores, porque es que no, son personas que no son capaces de enfrentar cuando se les dice que están haciendo mal. Dice, se quejan de todo, o en otras palabras, hablan entre los dientes o a espaldas de los demás, porque nuevamente no son capaces de enfrentar esta situación y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Así que tener cuidado. Este engaño está advertido en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, a diestra y siniestra. Pero Pablo ahora va a decir, pero mis hermanos, cada creyente debe ser consciente de que a su alrededor, y puede ser que muy cerca, hay personas que están tratando de llevarlos tras el engaño. Aquí es donde una vez más hago la pregunta para mí más fuerte. ¿Y cómo podemos estar nosotros seguros de que Alex no nos está arrastrando tras el engaño, tras la mentira, tras la falsedad? Mis hermanos, esa pregunta nos la debemos hacer. Y donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos, y el pastor o líder que sea que escuchemos y escuchamos a otros pastores por redes sociales o asistimos a otra congregación, ¿cómo sabemos que no nos están engañando? Mis hermanos, esto es delicado. Por eso quiero que veamos a través de la palabra, a través de 2 puntos, creo que de una manera muy clara y muy sencilla. Es más, voy a ver los 2 puntos y después vamos a ver que básicamente la palabra de Dios siempre deja esto unido, nunca lo separa. Así que no va a haber pasajes de apoyo hasta el final. Quiero que veamos estos 2 puntos en el pasaje que estudiamos. El primero, en los versículos 1 y 2, y es que en primer lugar, esta es una guerra por el corazón. En otras palabras, tengamos cuidado. Las personas que nos quieren engañar vienen con palabras bonitas. Se acercan a nosotros, mis hermanos, literalmente podríamos decir, prometiendo el cielo y la tierra. Literalmente buscan conquistar el corazón. Todos, todos. ¿Cómo sabemos nosotros que Alex no ha conquistado nuestro corazón para engañarnos? ¿Cómo lo sabemos? Mis hermanos, porque nuestro corazón debe ser conquistado por Cristo, por su palabra y por su verdad, no por un hombre. Pero a la vez notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Dice el versículo 1, esto es glorioso. Ahora yo, Pablo, el idioma original literalmente dice yo mismo. Les estoy hablando yo, Pablo. Y pensemos en este lenguaje tan interesante. Les ruego con la ternura y bondad de ¿quién? De Cristo. Solo en esas 3 palabras hay algo tan grande. Pensemos, Pablo quiere llevar a las personas ¿a quién? A Cristo. Por eso les decía, por eso yo no veo desconectado este pasaje con lo que enseñaron los capítulos anteriores. Pablo no quería conquistar el bolsillo de las personas. Pablo no quería arrancarle el dinero de las personas. Él mismo le dijo a los corintios, les dijo, nunca les he pedido dinero y no les voy a pedir jamás. Y este tema de esta ofrenda no es para mí, por eso yo no me quiero untar las manos con esto. Que vayan otros y colecten la ofrenda. Y para que cuando yo llegue, nada se hable de dinero. Pero, ¿saben por qué si yo quiero ir a verlos y si quiero visitarlos? Por eso es lo que digo, está tan conectado para mí. Por eso espero que cuando yo llegue no colectemos dinero, no pidamos dinero. ¿Saben por qué? Porque yo, Pablo, le ruego, y aquí está, esa palabra que dice ternura en el idioma original significa dulzura. Yo, Pablo, le ruego con las palabras más dulces, más tiernas. Y esa segunda palabra que aquí se traduce como bondad, se puede traducir también como gentileza, como una persona que tiene una condición agradable en el trato. Pero la pregunta, Pablo, ¿por qué quiere usar estos medios? ¿Por qué quiere ser dulce? ¿Por qué quiere ser apacible? Se puede traducir también manso. ¿Por qué quiere tratar a los corintios de la mejor manera? Notemos, no por el dinero. Claro que no, esta palabra es muy fuerte, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Versículo 2. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Es muy fuerte esto. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando yo llegue, yo lo que quiero es tratarlos con dulzura, con ternura, aunque muchos me critican por eso. Si notamos, parece ser que Pablo, cuando estaba con los hermanos, con la congregación reunido, como decimos nosotros vulgarmente, era una madre.
Era una persona tan tierna, tan dulce, tan amable. Y esas cartas pues decían verdades muy fuertes, entonces hasta había gente que lo criticaba. Es más, hasta parece ser que cuando él predicaba, él no quería ser elocuente, él no quería que las personas al final dijeran, uy, ese Pablo, qué predicador. Eso hasta utiliza palabras tan grandes que uno ni entiende lo que dijo. Él era del pueblo, él era de las personas. Él se acercaba con la ternura y la humildad de Cristo, pero no por el dinero, sino porque amaba a los creyentes. Tanto que hasta lo criticaban por eso. Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. ¿Qué acaso no es lo que mucha gente dice? No, es que ese no tiene carácter, ese no se para firme, ese no ataca y ese no habla fuerte y no habla como bravo y enojado. Y muchos creen que ese no es el líder que necesitamos. Lo que necesitamos es un líder que cuando hable, mejor dicho, todo el mundo corra y tiemble la gente. Bueno, ese no era Pablo. Ese no era Pablo. Pablo quería era tratar a las personas con ternura. Y nuevamente no para cautivar el corazón, para sacar el dinero a la gente. Eso era lo último que quería Pablo en esta vida. Él quería que las personas vieran en él el carácter de Cristo. Mis hermanos, sí notamos, pero aquí es donde también viene para mí el punto más fuerte. Y esto es lo que es necesario aplicar a nuestras vidas. Yo tengo que reconocerlo. Claro, la palabra de Dios nos está enseñando. Yo mismo estoy siendo instruido. Yo mismo hoy estoy aprendiendo y espero que a tiempo, por medio de la palabra. Uno muchas veces quiere cambiar a las personas. ¿De qué manera? Lo que les decimos, siendo fuertes, criticones, indirectas. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Ninguno de nosotros es perfecto, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero realmente ir a verlos a ustedes porque los quiero instruir, les quiero enseñar, pero lo quiero hacer con la ternura y la bondad de Cristo. Quiero mostrar el carácter de Cristo, ¿saben? Porque a un cristiano verdadero no hay que cogerlo a palo, perdón por la expresión. A un cristiano verdadero no hay que agarrarlo a regaños y a gritos. Mi hermano, si Dios está obrando en nuestros corazones, la ternura y la humildad, más fácil va a llevar nuestro corazón a la obediencia y a la santidad. Perdón lo que voy a decir, pero es a la gente que no conoce a Dios, a quien de pronto tristemente les hace falta una cárcel, una amenaza. Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón, de hecho hay un lugar donde dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Lo que pasa es que lo que digo, hay muchas personas que creen que no, pues una persona así, no sé qué palabra utilicé porque es que viene a mi mente algo que es más bien como muy del común, pero a lo que me refiero es que alguien diría, no, pero a esa persona ¿quién la va a tomar en cuenta? A esa persona ¿quién le iba a hacer caso? Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. ¿Quién le iba a hacer caso a Pablo si cuando él llegaba, no, primero Pablo no gritaba, no hablaba duro, como él mismo dice, no era el más elocuente de todos. Era una persona que hasta parecía frágil. De hecho, podemos verlo en el contexto. Más adelante en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, ¿qué va a decir él? Yo no me jacto o me glorío en mi fortaleza, sino en qué? En mi debilidad. Lo que Pablo está diciendo es eso, sí es verdad. De hecho, tanto que Pablo dice, es que hasta ustedes creen que yo soy más fuerte y más enérgico cuando escribo. Parece que cuando Pablo escribe, y yo tengo que decirlo, esas verdades son muy fuertes. Pablo era fuerte cuando escribía, pero cuando él estaba con la congregación y predicaba, qué ternura, qué amabilidad, qué humildad. Cuando miro esto me hago la pregunta, ¿será que ese he sido yo? ¿Yo he sido un líder tierno, humilde? ¿O soy de esos líderes a los que las personas les tienen miedo? No, ¿qué tal decirle algo? No, es que ese se alborota, ese se enoja. Mis hermanos, esto me confronta fuertemente a mí. Pero si notamos, porque mis hermanos, nosotros debemos ir es al corazón, porque el que hace la obra es Cristo, con ternura, con humildad. Esta es la forma de pelear en la guerra espiritual. Sabiendo que nosotros no peleamos con armas humanas. De hecho, como dice esta parte final, pues bien le suplico ahora para que cuando vaya, notemos en esta parte final, no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas o con los que piensan que somos maliciosos o que actuamos en la carne. Notamos lo que dice Pablo, está diciendo es, hay personas que piensan que de esta manera, nosotros siendo tiernos, humildes, queremos ganarnos el corazón de ustedes, pero para beneficio propio. No, eso no es lo que hemos querido hacer. Lo que hemos querido es, sí, ganarnos el corazón, pero para llevarlos ¿a quiénes? A Cristo. Entonces, si notamos, qué hermoso es esto. Claro, esto nos lleva al segundo punto. Pero ¿por qué primero el corazón? ¿Para qué?
para llevarnos al segundo punto y es la verdad, porque esta es una guerra por la verdad. Y aquí es donde viene la parte más fuerte. Mis hermanos, el cristianismo es una guerra que consuela porque es una guerra que se hace ¿con qué armas? Ternura, humildad, compasión, pero queriendo ganar el corazón para luego llevar a esa persona ¿a qué? A la verdad. Pensemos, voy a decirlo de esta manera, para quienes tenemos hijos, ¿lo hacemos de esa manera? ¿Qué acaso muchos de nuestros jóvenes no quieren saber nada de Cristo porque hasta a veces los padres quisieron fue obligar a sus hijos, imponerles el cristianismo, el evangelio? Obligados, con terror, con miedo. Pues esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Uno debe ganarse primero el corazón de las personas, con ternura, con humildad, para luego llevarlos ¿a qué? A la verdad. Hay muchos jóvenes, adolescentes, que no quieren saber nada de Cristo, aunque los padres han sido creyentes, porque tristemente a veces era con amenazas, a veces era con imposición. Mis hermanos, es con ternura, es con humildad, para luego llevar a la verdad. Debemos buscar el corazón. Voy a decirlo de esta manera. Aquí es donde yo personalmente no estoy tan de acuerdo con el evangelismo puerta a puerta o del tratado o del parlante que suena duro allá en la calle. Porque hasta a veces ese tipo de cosas incomoda a las personas. Para mí la mejor forma de evangelizar, de conectar con una persona y llevarle el evangelio, primero ganarse el corazón, ganarse la confianza. Que yo pueda sentarme con esa persona a tomarme un café, que pueda invitar a esta persona, digámoslo así, a un tinto con galletas. Tener esa confianza, que esa persona pueda ver que hay honestidad, sinceridad en mi corazón y ahí sí luego llevarlo ¿qué? A la verdad de Cristo. Pero muchos es, mire, yo ya repartí el tratado y allá la persona. ¿Y en qué momento nos acercamos al corazón? Puede ser que esa persona esté hastiada de la religiosidad. Puede ser que esa persona no quiera saber nada de Cristo porque lo único que ha visto es religiosidad, mentira, engaño y falsedad. Y es reacia a esto. Puede ser que tenga su corazón endurecido porque tuvo malas experiencias con el pasado, de pronto hasta una vida religiosa impuesta. Esto es muy fuerte. La manera de pelear para ganar los corazones y conquistarlos para Cristo no es con armas humanas, sino con las armas que Dios nos dio. Primero buscar ganar el corazón para luego conquistar con la verdad de Jesucristo, nuestro Señor. Aquel que dijo la verdad los hará libres, no fue el mismo que dijo yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Aquel que dijo la verdad los hará libres y yo soy el camino, la verdad de la vida y solo el Hijo los puede hacer libres. Jesucristo no fue el mismo que dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga. No era conocido por su ternura, no era conocido porque hasta los niños querían acercarse a él. Entonces tengamos cuidado. La verdad no debe venir con una cara de 38 largo. La verdad no debe venir con un ceño fruncido, con una cara de limón. La verdad debe venir acompañada, como dice un lugar en la palabra, de gracia. Notemos lo que dicen los versículos 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Este versículo es muy fuerte. Literalmente dice, peleamos o combatimos en la carne, pero no según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, somos seres humanos de carne y hueso, pero cuando uno entiende la diferencia en el cristianismo, no vamos a utilizar las armas del mundo, no vamos a utilizar las armas de las personas que viven en la carne. ¿Cómo conquistan los hombres? ¿Con la verdad? Y lo podemos aplicar a lo que sea, a la política. ¿Cómo conquista el hombre a la jovencita? La sube, o mejor, le baja la luna y las estrellas. Después la abandona por otra. No es con verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos de carne y hueso, pero cuando nosotros hacemos las cosas en esta lucha no es como lo hacen los humanos. Porque, ¿qué dice el versículo 4? Usamos las armas poderosas de Dios. El poder nuestro no está en gritar. De hecho, hay un versículo que profetizaba del Mesías. Dice que él no levantaría la voz. Cristo no vino a gritar, a regañar. Sí, un día se enojó, pero ¿con quién? ¿Con quiénes? Con los que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero ¿cómo trató Cristo a la mujer samaritana? ¿Cómo se acercó a ella? Con ternura,
con humildad. ¿Cómo recibió a Nicodemo? Nuevamente, ¿cómo recibía a los niños? Él era humilde, tierno de corazón. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿qué hizo Cristo? Se acercó. Pero no solamente fue un Cristo que vino a vencer la misoginia, es decir, el machismo de su época. Él no simplemente le dio un abrazo a la mujer samaritana, hablando metafóricamente, porque la palabra de Dios no dice que le dio un abrazo. A lo que me refiero es que él no solamente acercó a la mujer en una sociedad donde la mujer estaba discriminada, que eso es lo que muchos dicen, es que Jesucristo fue como un revolucionario político y él defendió los derechos de las mujeres y los desvalidos. Es cierto, pero él no solamente acercó a la mujer a sí mismo, él la acercó del engaño, la mentira, la falsedad y la llevó a la más grande verdad. Entonces, si notamos, no era que Jesucristo fuera un activista político que era uno que hablaba por la libertad de los derechos humanos. Ciertamente lo hizo en su época de una manera impresionante, pero él no solamente quería ser una persona que quería influir en su sociedad para libertar a su sociedad del yugo político. Él no era alguien que quería la igualdad de género como hoy se prolifera y hasta en nombre del cristianismo. Él quería realmente traer la verdadera igualdad, pero él quería llevar a las personas a la verdad. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos derribar? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir a las personas, no, para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, este es el problema que yo veo mucho en el cristianismo del siglo XXI y quiero que lo apliquemos a nuestra vida. No solamente se trata de una vida diferente donde ahora queremos caminar en obediencia y santidad. ¿Entendemos tú y yo que en esta guerra se necesita razonamiento? Es decir, para derribar el razonamiento de los hombres, igual hay que hacerlo con razonamiento, pero con el razonamiento de Dios. Para destruir los argumentos falsos, hay que destruirlo con argumentos verdaderos. Y a veces los cristianos, tristemente, lo digo de manera personal, nos hemos convertido en religiosos. El cristiano tiene que tener una vida diferente, pero el cristiano también tiene que tener una mentalidad diferente. El cristianismo no es simplemente asistir a un lugar y decir, ya fui a la iglesia y cumplí. No, mis hermanos, de hecho lo he insistido tantas veces, deberíamos reunirnos como iglesia para esto, para fortalecer nuestro conocimiento de Dios, de la verdad, para luego ir y pelear contra los falsos argumentos, contra los razonamientos humanos, pero con el poder de Dios. Pero para esto se necesita conocer la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo decía. Para Pablo lo más importante no era la ofrenda que iba a recibir en Corinto. De hecho, que cuando él llegara, eso ya estuviera a un lado para que él no tuviera nada que ver con eso. Para Pablo lo más importante era volver a los corintios para instruirlos, para enseñarles, pero con ternura, con humildad, con gracia. Literalmente en este versículo dice: las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Pero fortalezas de qué? Del razonamiento. Aquí es donde lo he dicho tantas veces. No tengamos miedo de enviar a nuestros hijos a la universidad. Pero la pregunta es, ¿pero los estamos preparando para la batalla en la cual se van a enfrentar allá? Porque allá les van a decir mentiras, engaño, no todo, pero mucho de lo que hoy se enseña en los colegios, en las universidades, es mentira. Eso es cierto, mis hermanos. No todo, pero mucho. ¿Somos nosotros conscientes de eso? Mis hermanos, es verdad que en estos lugares van a bombardear y bombardean a los jóvenes con mentiras, con filosofías huecas, con engaños. De verdad, los guerrilleros más grandes están en las universidades porque les lavan el cerebro. Vamos a ponerlo en nuestro contexto, porque Colombia es tan izquierdista y cuando uno mira realmente la izquierda, estoy hablando del movimiento político, es el desastre más grande de todos. Pero ¿quiénes son los que más promueven esto? Los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque les han lavado el cerebro. Y estoy hablando de política. ¿Saben ustedes realmente cómo les lavan también el cerebro conforme a la verdad de Dios? Entonces, por eso hay muchos padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a las universidades, porque allá se vuelven ateos. ¿Saben por qué se vuelven ateos? Quizá porque nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de esta guerra. Los cristianos deberíamos de ser las personas que más razonamiento correcto tenemos y más argumentos verdaderos tenemos, porque ¿acaso no decimos tener la verdad? Jesús no tenía miedo de sentarse con el maestro más grande de Israel y decirle: estás equivocado. ¿Sabes una cosa, Nicodemo? Aunque eres el maestro de Israel, necesitas nacer de nuevo. Y este hombre dijo: ¿y cómo es eso? ¿Tú no lo sabes? A lo que me refiero es esto, mis hermanos. No importa si no fuimos a las puertas de una escuela o de un colegio o una universidad, pero hoy somos llamados a pelear esta guerra primero
queriendo ganar el corazón, pero luego también la mente por medio del poder de Dios y la verdad de Dios. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Pero ¿de qué manera? No nosotros siendo arrogantes, con humildad, con gracia, pero con verdad. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pero aquí es donde esto me encanta. La fe cristiana no es irrazonable. La fe cristiana es razonable. A lo que me refiero es eso, mis hermanos, y perdón por lo que voy a decir, pero es cierto. Como alguna vez le decía yo a un pastor, en un sentido, tú y yo deberíamos de ser las personas más sabias de este mundo. Porque si uno se pone a mirar, listo, es cierto que hay muchos jóvenes que van a la universidad. ¿Cuántas horas están los jóvenes en una escuela, en un colegio, en una universidad? Pero ¿cuánto pasamos tú y yo en la congregación estudiando? Alguna vez le decía esto a un pastor porque me decía que para yo poder obtener un título que daban en el lugar donde yo me congregaba tenía que pagar para que me dieran un certificado de que yo había estudiado. Yo le decía a este pastor, pero ¿cómo es posible de que nosotros asistamos a la congregación? Y de hecho en esa época yo asistía como 5 veces por semana, porque entonces los pastores nos encargan de enseñarnos la verdad de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es todos deberíamos ser teólogos. Venimos a reunirnos, es a estudiar la palabra para llegar a entender correctamente la verdad, para luego ir a destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, tanto que dice, capturamos los pensamientos rebeldes. Mis hermanos, los padres debemos tener cuidado no tanto con la rebeldía moral de nuestros hijos, aunque también, pero debemos tener cuidado con qué pensamientos están cautivando la mente de nuestros jóvenes. Pero el problema es que a veces nosotros mismos no entendemos que esta guerra es por la verdad. Debemos venir a este lugar y alguien podría pensar, pero es que esto se puede convertir como en algo muy académico, que Dios nos guarde, pero en un sentido esto tiene que ser académico. Claro, obviamente conocemos la verdad de Dios, nos deleitamos en la verdad de Dios, pero esta sería la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. Cada uno de los que está aquí conmigo, ¿tendríamos la capacidad hoy de enfrentarnos a un joven, a un hijo, a un familiar, a un amigo, aunque fuera un universitario, para llevarlo a la verdad de Cristo? ¿Conocemos la verdad de Cristo? Porque si no, mis hermanos, debemos entender, esta es la guerra. Nosotros deberíamos conocer la palabra de Dios a profundidad, saber la verdad, que si alguien nos hace una pregunta podamos responderle con la verdad de Dios y con la autoridad de Cristo Jesús. Es tan hermoso porque aquí dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y aquí dice, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, pero el idioma original da la idea como que introducimos a las personas a la obediencia a Cristo, pero no es como que, es que tú tienes que obedecer a Dios. Mis hermanos, ¿saben que eso no es correcto? Cuando yo le digo a alguien, es que tú tienes que obedecer a Dios, es que tú tienes que creer en Dios, esa persona correctamente me podría hasta preguntar, ¿y cuál Dios? Porque hay muchos dioses falsos, hay muchos dioses mentirosos. ¿Puedo yo presentar una defensa correcta y verdadera del Dios en el que creo? Esa es la guerra a la que estamos enfrentados. Es decir, la fe cristiana está basada en fundamento, en verdad. Si alguien tiene una pregunta, el Dios en el que creemos es el Dios que creó las estrellas, es el que creó los universos, es el Dios en el que la mayoría de los físicos que son honestos reconocen, alguien tuvo que crear esto, alguien tuvo que diseñar las leyes del universo. Mis hermanos, hay leyes físicas y matemáticas desde lo más grande en este universo hasta lo más pequeño. Alguien tuvo que poner esto allí. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Pero aunque nosotros nos pusiéramos la tarea de ser los más grandes científicos de este mundo, no estaríamos buscando el conocimiento más grande de todos. El conocimiento más grande de todos es conocer al Dios verdadero a través de su verdad, a través de la revelación más grande que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Porque al final queremos llevar a las personas, o como dice el idioma original, queremos es introducirlas dentro de la obediencia de Cristo. Tanto que dice el versículo 6, de aquí es donde viene la parte más fuerte. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, pero con ternura, con amor, con verdad. Esta traducción aquí falla un poco porque dice, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces, de aquí es donde muchos lugares que se hace llamar iglesia dicen, hay que castigar a todo el que está en desobediencia. Y donde tú cometas un error y una falla, te castigan, te agarran a palo. Aquí hay un problema grande.
Por eso he traído este versículo en la Nueva Versión Internacional, que creo que lo dice más correctamente. Dice, también estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Este versículo lo dice diferente, es totalmente diferente. Y esto es lo que realmente dice el idioma original. Porque aquí la palabra de Dios nos está enseñando que si una persona en la iglesia está en desobediencia, hay que castigarla, porque eso contradeciría todo lo que nos acaba de decir la palabra de Dios. ¿Cómo acaba de decir Pablo que vamos a llevar a las personas a la obediencia a Cristo? Ternura, humildad y enseñanza de la verdad, argumentos verdaderos. Pero ¿cómo es que luego dice que Él va a castigar todo acto de desobediencia? Ahí es donde uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo entendemos correctamente si sabemos de qué se trata este pasaje. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando yo llegue, yo quiero seguir siendo tierno y humilde. Yo los quiero llevar a ustedes, cristianos, a la obediencia a Cristo, con la verdad de Dios. Voy a derribar todo argumento. Háganme la pregunta que quiera. Pablo era un hombre que estaba tan preparado que no le importaba pararse en el Areópago en Atenas, donde arengaron Platón, Sócrates, Aristóteles. Él no tenía miedo de los epicúreos, los estoicos o de la filosofía griega antigua, que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Él no tenía miedo de pararse frente a esas personas y hablarles la verdad de Cristo, porque él sabía en el Dios en el que había creído. Él sabía que era el Dios verdadero. Pablo, como decimos vulgarmente, no se le arrugaba a nadie para ponerse a debatir con las personas y mostrarles con argumentos que el Dios en el que él creía era el Dios verdadero. Así fuera el filósofo más grande de su época, no le daba temor porque él sabía y conocía muy bien la verdad del Dios en el cual había creído. La pregunta aquí es, ¿pero qué hacía Pablo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo quería llevar él a los cristianos, a aquellos que él sabía que tenían a Cristo? Él sabía que no era con regaño. Por eso era que hasta muchos lo tenían en poco y lo tenían como débil. Pregunta, ¿quiénes eran los que tenían a Pablo como débil? ¿Quiénes eran los que veían ese amor, esa ternura, esa sensibilidad de corazón hacia las personas en Pablo? ¿Quiénes eran las personas que veían malo? Eso, los falsos maestros. Porque ellos eran manipuladores, controladores y se sentían muy fuertes, pero ¿para qué? Para manipular a las personas. ¿Para llevarlas a Cristo? No, porque eso no es la manera en que se lleva a Cristo. Para llevarlos a obedecer a un hombre. Hombre, es que cuando alguien se para fuerte y grita y regaña, tú obedeces ciegamente, ¿cierto? Pero cuando tú hablas con ternura, con amor, con el corazón, con argumentos verdaderos, los verdaderos cristianos, las verdaderas ovejas van a escuchar la voz no del pastor, de Cristo, el verdadero pastor, y van a seguir a Cristo. Así que el punto aquí es que lo que Pablo está diciendo es, miren, yo voy a llegar con ternura y humildad como siempre lo hago. Y les voy a enseñar la verdad. Pero al final voy a castigar a los falsos maestros que los han engañado. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y hay muchas iglesias donde a cada cristiano que comete un error y una falla lo agarran a palo, pero los falsos maestros, con ellos sí hasta los tratan con ternura y humildad. A ellos sí, claro, les da hasta miedo. Porque normalmente el que es grosero y abusivo con otros va a encontrar el papá que es capaz de pegarle a él también y con ese sí se apabulla. ¿Saben qué es el punto? Eso es lo que Pablo decía. Miren, yo soy tierno y humilde. Yo imito a mi Señor con las ovejas. Pero también pensemos en Cristo. ¿Pero cómo era Cristo con los falsos maestros? ¿Cómo fue Cristo con los fariseos? ¿Qué les dijo? Hipócritas, tumbas blanqueadas, camada de víboras. Con los falsos maestros, Jesús era firme. Jesús los enfrentaba, no le daba temor. ¿Qué pueden hacer? Me podrán quitar la vida. ¿Con quién fue Pablo duro? No le importó si le tiraban piedras. Con los falsos maestros. Pablo siempre fue muy enérgico y eso es lo que está haciendo aquí. Y aquellos falsos maestros los voy a castigar. Les voy a demostrar a ellos que con ellos no voy a ser tierno y humilde. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces, en muchos lugares, lo que digo, que se hace llamar iglesia, a los cristianos los agarran a palo, a golpes. A las ovejas, a piedra. Pero a los lobos, hasta los acicalan, los acarician. Mis hermanos, a esos es a los que hay que agarrar a palo. Podemos ver. Yo quiero que pensemos en Jeremías 23, 29. Un versículo muy famoso. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. ¿Qué es lo que va a quebrantar nuestro corazón? Si somos creyentes, la palabra de Dios. Claro, pero no la palabra tampoco tirada a golpes. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es, de hecho, cuando hay humildad. ¿Quién era Jeremías?
Un hombre que predicaba con humildad, tanto que lo rechazaban. Pero ¿quiénes lo rechazaron? Los que rechazan la verdad, mis hermanos. Este es el punto. Debemos tener claro esto. Cuando Dios hace una obra en el corazón de una persona, en simples palabras, cuando una persona es verdaderamente creyente, no se necesita el regaño, no se necesita el grito, no se necesita ser fuertes. Con ternura y humildad, con dulzura y compasión y con argumentos verdaderos, ese corazón es conquistado porque es Dios quien está obrando. Es Dios quien va a hacer que la palabra consuma todo lo malo que haya y purifique ese corazón. Es la palabra quien va a quebrantar el corazón, pero una palabra también dicha con humildad, con ternura, con compasión. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17 lo dice de esta manera: pónganse la salvación como casco, pero me quiero centrar en la segunda parte, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El cristiano, digamos que en esta guerra espiritual tiene que ser un espadachín diestro. Pero ¿cuál es la espada del cristiano? ¿El grito? ¿El regaño? ¿O la palabra? Ahora, aquí Pablo le está hablando a la iglesia y yo quiero que nos hagamos esa pregunta. Mis hermanos, ¿somos diestros en la palabra? Vamos a decirlo de esta manera, imaginémonos eso, que fuéramos a hacer una pelea cuerpo a cuerpo con espada. Podríamos nosotros decir, me enfrento, bueno, si fuera una espada real, literal, yo soy el primero que sale corriendo. Yo no sé manejar ni el cuchillo de la cocina, cada rato me corto. Pero dice, la espada nuestra es la palabra. Conocemos la palabra, manejamos la palabra. Esta es el arma ofensiva de la armadura de Dios. Mis hermanos, el cristiano debe conocer la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos advierte de esta manera en su primera carta, capítulo 3, segunda parte, capítulo 3, segunda parte del versículo 15 y primera parte del versículo 16. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ¿qué dijo? Estén siempre preparados para dar una explicación. Pero aquí es donde estos pasajes que voy a pensar utilizar de aquí en adelante, quiero que veamos que son exactamente lo que la palabra de Dios nos acaba de mostrar. Estar preparados para dar una explicación. Si alguien nos quiere preguntar sobre qué creemos tú y yo, tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué clase de creyentes somos? Sin embargo, ¿qué dice el versículo 16? Pero háganlo con humildad y respeto. Entonces notamos, son verdades inseparables. Pecador, arrepiéntete que te vas a ir para el infierno. Ganemos primero el corazón, en lugar hasta de utilizar argumentos que hasta pueden ser falsos. Porque ¿cuánto realmente sabemos del infierno? Nos encanta mandar a los cristianos, nos encanta mandar a la gente para el infierno y poco nada sabemos realmente del infierno. Nunca nos hemos sentado realmente a estudiar estos temas tan importantes de la palabra y nos ponemos a estudiarlos y nos damos cuenta que estábamos en un error gravísimo, que al final no conocíamos tanto. Por eso que dice, sí, presenten defensa de la fe. Estén preparados. Si alguien les hace una pregunta, que ustedes tengan la respuesta correcta, pero háganlo con humildad y respeto. Pablo le dijo esto a Timoteo en su segunda carta, pasaje que hemos estudiado en varias ocasiones, pero es muy importante enfatizarlo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Porque esto no se trata de pelea, de regaño, de grito. ¿Qué dice? Versículo 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Igual siempre va a haber personas que se opongan a la verdad, pero una cosa es una persona que se opone a la verdad porque quizá es difícil, a una persona que es contraria a la verdad. Tengamos clara la diferencia aquí. Porque los que son contrarios a la verdad, perdón lo que voy a decir nuevamente, pero ahí sí, si es un lobo rapaz, con honda y piedra, con garrote. Quizá hay una persona difícil que a veces es complicada referente a los temas complejos de la palabra. Hay que instruirlo con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, ¿sí? Pero si alguien no quiere escuchar la verdad, ya en un momento voy a enfatizar esto. Pero ¿qué dice el versículo 26? Entonces entrarán en razón. ¿Pero qué se necesita? Ternura, humildad, conocimiento de la verdad, y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Entonces tengamos cuidado. Una persona podría estar hasta cautiva bajo un engaño, mentira y falsedad, pero ¿cómo hay que llegar? Con ternura, con humildad, con compasión, pero con argumentos verdaderos. En Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice la palabra, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Es lo que les decía, a veces tristemente las personas que no creen en Cristo
¿No ven esto en nosotros? Hay que vivir ¿qué? Sabiamente. ¿Pueden vernos las personas como sabios? Y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿A qué se refiere? Notemos versículo 6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Pueden ver las personas que no conocen a Cristo en nosotros esto? Que nosotros somos cordiales y amables, agradables en nuestras conversaciones. Que nosotros tenemos un conocimiento interesante, un conocimiento adecuado. De hecho, para nosotros, y no solo para nosotros, sino porque es así, el conocimiento más grande de todos. Pero si notamos, ¿qué debe haber? Vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo, aprovechar eso sí. Como decimos nosotros, y perdón por la palabra vulgar, pero si nos dan el papayazo, eso sí. Les hablamos la verdad de Cristo y les demostramos con argumentos la verdad de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19? Pero aquí quiero aclarar esto porque es muy importante. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Por qué he traído este pasaje? Bueno, el versículo 19 es más claro todavía. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. He traído este pasaje porque ya voy a cerrar la enseñanza, pero quiero advertir esto. Hay una realidad muy clara. Todo el mundo tiene el conocimiento de la verdad. Todo el mundo conoce la verdad en su corazón. Todo el mundo, hasta el peor ateo de este mundo, los que en este momento se hacen llamar ateos duros, que son aquellos que rechazan de manera hasta grosera la verdad de Dios, muy en el fondo de su corazón conocen la verdad. Literalmente rechazar a Dios y su conocimiento es la más grande irracionalidad que pueda existir. Y esto se puede corroborar a través de la historia. Francis Collins, padre del genoma humano, ateo acérrimo, hoy defensor de la fe cristiana. Y podemos así irnos a través de la historia. Hasta el siglo pasado, más del 90% de los Nobel en física eran creyentes, al menos teístas, creían que había un Dios. A lo que me refiero es a esto, la ciencia no niega a Dios. La filosofía no niega a Dios, ni estudiar en la universidad nos lleva a negar a Dios. El engaño, la mentira es lo que nos lleva a esto. Pero al final hay una realidad. Cada hombre en su mente, en su conciencia, en su corazón, conoce a Dios y el rechazo de la verdad de Dios no es más que un corazón necio, terco y obstinado. ¿Por qué he traído este pasaje? Les voy a dar un ejemplo práctico y después quiero cerrar con algo muy interesante. Pensemos en Juan capítulo 18, versículos 37 al 38. Es una escena muy particular. Es Jesús, antes de ir a morir a la cruz, está frente a Pilato, el hombre que humanamente tiene el poder para dejarlo libre o para mandarlo a la cruz. Pilato le dijo, este es Jesús, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, esto es demasiado grande, glorioso. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Quien realmente ame la verdad en este mundo podrá mirar a Cristo si lo hace con el corazón, con honestidad y decir, realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Todo el mundo puede llegar a esa conclusión si amara la verdad. Pero ¿saben qué sucedió con este hombre? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. De manera irónica, porque ¿saben qué hizo inmediatamente después? Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Pero aquí es donde quiero que analicemos, pensemos. Este hombre, este Pilato, llegó a la conclusión de que Jesús no era culpable. ¿Por qué entonces finalmente mandó a Jesús a la cruz? Porque como él mismo dijo, ¿qué es la verdad? En otras palabras, casi que podríamos traducirlo por estas palabras. A mí no me importa la verdad. Prefiero seguir en una mentira, un engaño, en una falsedad. Allí tenía frente a frente a la verdad misma. ¿Saben qué hizo Pilato con la verdad? Por intereses personales lo envió a una cruz, aunque sabía que era inocente. Esta es la realidad. Y aquí es lo que quiero decir, con esto quiero cerrar. Cuando una persona, ya de manera terca y obstinada, no ama la verdad y no quiere la verdad, entonces, ahí sí, mis hermanos, no nos expongamos. Dejemos a la persona en su mentira, en su engaño, en su falsedad. Pero amamos tú y yo la verdad.
Si amamos la verdad, podemos encontrar la verdad. Y no hay verdad más grande que el conocimiento de Dios, que la verdad de Cristo. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículo 6, ¿qué dice? El mismo Señor Jesucristo: no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Cuando ya una persona obstinadamente rechaza la verdad, dejemos a esa persona en su ignorancia. Pero si una persona acepta la verdad, es porque Cristo ha hecho una obra en su corazón. Como lo dijo en Mateo 10, versículos 14 y 15, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, ¿saben qué dijo también el Señor Jesucristo? Tampoco se pongan a pelear con la gente, sacúdanse el polvo de los pies. Versículo 15. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Cuando alguien rechaza obstinadamente la verdad de Dios, dejémoslo que siga su camino. No hay que pelear, no hay que enojarse, no hay que gritar. Con mansedumbre, con humildad. Y si alguien rechaza la verdad, ahí sí, queda a sus expensas. Pensemos en Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia en Hechos 13, 50 y 51. Los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. ¿Quiénes? Los religiosos. Porque los que más rechazan la verdad son los religiosos. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. No se pusieron a pelear. El cristiano no tira piedras. El cristiano, con ternura y humildad, con mansedumbre y con argumentos verdaderos, quiere llevar a las personas a la verdad. Cuando rechazan la verdad, lo único que hacemos es sacudirnos el polvo, que es una expresión de ya problema de ustedes. Por eso quiero terminar con 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, segunda parte, y este versículo lo traje en la traducción Dios habla hoy. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Mis hermanos, los cristianos deberíamos de ser las personas más sabias, aunque también más humildes. Las personas con los mejores argumentos, porque tú y yo proclamamos que hemos conocido a la verdad. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo conocemos? Pero amamos su verdad. Nos deleitamos en su verdad. Entendemos que esta es una guerra, pero podemos ver por qué es una guerra que consuela. Bueno, quizá hoy de pronto a alguien no lo consuele mucho esto porque puede hasta pensar: uy, pero yo he peleado mal esta guerra. Quizá hoy mis hijos, mi esposo, mi esposa que no es creyente, no quieren saber nada de esto porque quizá no peleé de esta manera. Bueno, pues quiera Dios ayudarnos hoy a pelear esa guerra de la manera en la que Él lo hizo para con nosotros, porque esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo conquistó Dios nuestro corazón? ¿No fue con ternura? ¿Con humildad? ¿Cómo es que nos ha llevado Cristo Jesús a crecer en su gracia, en su conocimiento, en su verdad? A través de su palabra, a través de la paciencia. ¿Hoy lo sabemos todo? Si hoy sabemos un poco, no ha sido su amor, su misericordia, su gracia la que nos ha llevado a esta verdad. Es más, quizá no fuimos nosotros muchos de los que rechazamos la verdad de Dios en algún momento, fuimos tercos y obstinados, no fue el paciente con nosotros, tierno, misericordioso, compasivo. ¿Cuánta paciencia ha tenido nuestro Salvador con cada uno de nosotros? Mis hermanos, pensemos en cómo Él conquistó nuestro corazón, con ternura y humildad, pero con su verdad. Él, quien ha peleado esta guerra por nosotros y ha ganado nuestros corazones, nos enseña esta guerra que consuela, cómo pelearla correctamente. Así que quiero que terminemos en oración pidiéndole a nuestro Dios: ayúdanos a pelear la guerra de la manera correcta. Ayúdanos a tener pasión por esta verdad. Ayúdanos a entender que reunirnos cada día que nos permites como iglesia no es solamente para asistir y decir ya cumplí, sino porque quiero aprender más de ti. Como dice la palabra y que se ha convertido en canción, que queramos conocer más a Dios, porque no hay un conocimiento más grande que este. No hay un conocimiento más elevado que este. Podríamos dedicar toda nuestra vida, alma, cuerpo, espíritu, todo lo que somos a estudiar a Dios y su palabra, y nos maravillaríamos y jamás alcanzaríamos a comprender tanta grandeza. Pero pidámosle a Él que nos ayude a tomar estas armas en la mano: ternura, humildad, compasión, su verdad, y poder pelear por el corazón de las personas, llevándolas a la verdad, misma verdad que nos conquistó a nosotros por gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y no sé si en esta hora quizá lo más sensato y correcto sea pedirte perdón, porque a lo mejor esta no ha sido la manera en la que hemos querido pelear esta batalla.
Ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos, como nos decía allí el último versículo que estudiamos, que si nos das sabiduría, entendimiento, conocimiento, verdad, no nos envanezcamos, no seamos orgullosos, sino que podamos tomar tu verdad y edificar. Que podamos tomar tu verdad y con ternura y humildad enseñar a aquellos que necesitan conocerte más. Que podamos, en tu gracia, con las armas y el poder que tú nos das, poder ir y conquistar el corazón de aquellos que pueden estar en el engaño, en la mentira, pero obviamente sabemos que al final eres tú el único que puedes obrar en esos corazones. Que nos ayudes a tener la gracia y la sabiduría para derribar argumentos, para destruir la maldad del engaño que está en el corazón de las personas, pero que no lo hagamos de manera religiosa, no lo hagamos de manera terca y obstinada, sino en humildad, en gracia y con la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a pelear esta guerra de la manera correcta, pero a ser conscientes de que estamos en medio de esta guerra. A saber que no vamos a ganar el argumento para avergonzar a las personas, sino que si nos das la gracia podamos ganar el argumento, pero para llevar a las personas y nosotros mismos a glorificarte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a esta tierra para que te conozcamos. Ayúdanos a crecer en esta verdad, pero también a crecer en humildad, para que peleemos con las armas correctas esta guerra espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.